Hola, buenas tardes, bienvenidos a Top GDL. El día de hoy vamos a hablar un poco acerca de las fracturas de tobillo. Para hacer esto más didáctico lo hemos dividido en dos bloques. En este primero vamos a hablar acerca de la biomecánica de la articulación, la anatomía y la clasificación de las fracturas, y en la siguiente charla hablaremos del diagnóstico y así como el tratamiento. Bueno, las fracturas del tobillo representan el 9% de todas las fracturas. Van a tener una incidencia bimodal, van a ser más frecuentes en pacientes masculinos en edad joven, y va a cambiar esto hacia los 60 años de vida y va a ser más frecuente en las mujeres. La siguiente, por favor. Bueno, ¿qué es lo que conforma la articulación del tobillo? Bueno, está formada por la articulación tibial-astragalina. Va a ser una articulación de tipo sinovial, clasificada como una trocleartrosis. Aparte de eso, va a tener una sindesmosis. Bueno, ¿qué es esto? Sabemos que la sindesmosis va a ser una articulación de tipo fibroso, la cual va a unir la separación, por así decirlo, que existe entre dos huesos juntos, y va a tener estabilidad por los ligamentos. Ahora, va a estar constituida por por la extremidad distal de la tibia, que va a ser el maleolo medial, por la extremidad distal del peroné, que va a ser el maleolo externo, y por el domo del astrágalo. Ahora, ¿cómo funciona esta articulación? Esta articulación tiene movimientos, los cuales van a pertenecer al eje transversal de la pierna, los cuales van a permitir la flexoextensión, o lo que se ha denominado como flexión dorsal y flexión plantar. Siguiendo el eje longitudinal de la pierna, también va a tener mecanismo de abducción y de aducción, y siguiendo el eje longitudinal del pie va a obtener el movimiento tanto de prono como de supinación. Es importante comprender esta mecánica, porque en base a eso se hace la clasificación, como veremos más adelante. Ahora, si nosotros pusiéramos un modelo mecánico de lo que es la articulación tibio-astragalina, va a ser la pieza inferior, va a ser el astrágalo con una superficie cilíndrica, y una pieza superior que va a ser la porción inferior de la tibia y el peroné, y esto van a permitir la flexoextensión. Entonces, dependiendo de la capacidad de traslación, por así decirlo, que tiene el astrágalo, va a permitir el movimiento, tanto la flexión como la extensión del pie. Ahora, las superficies de la articulación talocrural va a estar dividida en varias visiones. La visión anterointerna de la articulación, si la pudiéramos desmontar, por así decirlo, va a tener una polea astragalina. Y eso la va a dividir en una superficie externa, una superficie superior, una carilla interna y una carilla externa. ¿Podemos pasar la siguiente? Ahora, si nosotros dijimos que iba a tener una superficie superior, y la polea propiamente dicha, va a ser convexa de delante hacia atrás. Entonces, es por esto que el peroné genera un movimiento como de pistón, sube y baja, y eso permite una mayor amplitud cuando realizamos la extensión. Y esta polea va a converger en la garganta, y va a tener lo que ya habíamos dicho, la vertiente externa y la vertiente interna, que van a contactar con la carilla interna, que va a ser la formada por el maleolo interno, y esta va a estar recubierta de cartílago. Bueno, hay que recordar que todas estas superficies pues van a estar recubiertas de cartílago, lo cual disminuye la fricción de la articulación.
Y la carilla externa va a ser la que va a contactar con la carilla articular de la cara interna del maleolo peroneo, es más posterior y esta es lo que permite que descienda. Ahora, los ligamentos de la articulación tibio-tarsiana los vamos a ver como ligamento lateral internos y externos y el ligamento anterior y posterior. Ahora, los ligamentos laterales externos vamos a tener el haz anterior que va a ir del borde anterior del maleolo peroneo y se va a insertar a nivel del astrágalo. Va a tener un haz medio que va a ir hacia abajo y hacia atrás y se inserta en la cara externa del calcáneo y un haz posterior, que va en es el haz anterior, el haz medio y el haz posterior, que va a ir a la cara interna del maleolo, se va a dirigir hacia adentro y atrás para insertarse en el tubérculo postero externo del astrágalo. Ahora, los ligamentos mediales van a estar divididos en un plano profundo y en un plano superficial. En el plano profundo vamos a tener el ligamento tibio-astragalino, el cual va a ser un haz anterior que va a ser oblicuo, se va a insertar en la rama interna del yugo astragalino, y el haz posterior que va a ser oblicuo, se va a sentar en una fosa profunda en el tubérculo postero interno. Y en el plano superficial, el ligamento deltoideo, que sabemos que tiene 3 fascículos, el cual va a ser el tibio escafoideo, el calcáneo escafoideo y el tibio calcáneo. Entonces, en base a estos ligamentos va a ser la estabilidad principal que tiene la articulación del tobillo. Aparte de eso, vamos a tener engrosamientos capsulares que van a permitir o dan una estabilidad accesoria a esta articulación. Vamos a tener el engrosamiento capsular anterior y posterior. El anterior va a unir el margen de la superficie tibial y va hacia el yugo astragalino, y en la parte posterior van a ser fibras del origen tibial y peroneo que convergen hacia el tubérculo postero interno del astrágalo. Entonces, estos, como ya lo reportamos, son, como ya lo dijimos, son engrosamientos los cuales permiten dar una mayor estabilidad y que, por ejemplo, como se mencionó en la charla de esguinces, pueden estar afectados de manera parcial, y es lo que clasificamos como un esguince. Ahora, la fisiología de la articulación peroneo-tibiales, vamos a tener que van a ser 2 superficies, los cuales van a poner en contacto las articulaciones peroneo-tibiales y están unidas mecánicamente. Ahora, el maleolo externo se va a alejar del interno cuando se realiza el movimiento de flexión y va a ascender ligeramente. Y el peroneo, los ligamentos peroneo-tibiales y la membrana interósea se va a horizontalizar. Entonces, esto de una manera activa va a dar la estabilidad a la articulación y puede realizar un giro sobre su eje longitudinal. Ahora, durante la extensión del tobillo va a pasar el efecto secundario, ¿cómo se dice? Contrario, exacto. Es la aproximación del maleolo externo del interno, va a haber un descenso del maleolo externo, se va a verticalizar las fibras de los ligamentos y puede haber una rotación externa del maleolo externo. Ahora, los movimientos de amplitud o los rangos de movilidad del tobillo, va a haber una flexión plantar, que es lo normal es de 50 grados, una dorsiflexión de 20 grados, y recordar que la articulación subastragalínea va a permitir el movimiento de eversión, aducción y rotación externa, que es de 15 a 25 grados. Y en la inversión va a haber un movimiento de aducción y rotación interna, el cual va de 25 a 45 grados.
Ajá. Y la supinación va a ser una combinación de extensión más inversión más aducción. Ajá. Entonces, como vemos, el movimiento de la articulación del tobillo no solamente es del retropié, sino va también en suma del medio y del antepié. Ahora, existen los músculos que son parte también fundamental de nuestra articulación. Como sabemos, van a haber extrínsecos e intrínsecos. Los músculos extrínsecos van a ser los que permiten los movimientos de flexión plantar, inversión y eversión del tobillo. Y los músculos intrínsecos van a ser que consiguen movimientos de los dedos tanto en flexión, extensión, abducción y aducción. Ajá. Entonces, ¿cuáles van? Estos grupos se van a dividir en tres compartimentos de la pierna. El compartimento anterior, el cual va a estar formado por el tibial anterior, el extensor propio del hallux o del dedo gordo, el extensor común de los dedos y el peroneo anterior. El compartimento externo va a estar formado por el peroneo lateral largo y corto y el compartimento posterior va a ser el músculo popliteo, el flexor común de los dedos, el tibial posterior, el flexor propio del hallux y el tríceps sural. Ahora, estos movimientos se pueden ver limitados, puede ser por factores óseos o factores capsuloligamentosos o musculares, que son los tres que hemos mencionado. Por ejemplo, cuando existe una limitación de la flexión, lo que va a impedir que la superficie se mueva va a estar a nivel del cuello del astrágalo, el cual va a impactar con la superficie de la tibia. Cuando son cápsulo-ligamentarios, puede ser la cápsula, o los haces posteriores de los ligamentos laterales que se tensan, y cuando es el factor muscular es solamente por una retracción. Ahora, la limitación de la extensión, el factor óseo va a ser en el tubérculo del astrágalo, el cual va a chocar con la parte posterior de la tibia, como se ve en el esquema. Ajá. Los factores cápsulo-ligamentarios pues van a ser la cápsula y los haces anteriores de los ligamentos laterales que van a tensarse, y la resistencia tónica de los músculos flexores van a ser los que van a dar limitación en este movimiento. Ahora, entrando más en el tema del mecanismo cuando se produce una fractura de tobillo, vamos a tener puede deberse a factores directos, como puede ser la contusión directa o por ejemplo, en choques donde ya sean choques automovilísticos o de moto, que es cuando se presentan más este tipo de fracturas, pues directamente lleva a la contusión directa y puede haber una fractura. O indirectos, que es lo más frecuente, como son por mecanismos de rotación con supinación o pronación, dependiendo del mecanismo. Aquí, por ejemplo, está asociado, por ejemplo, en las mujeres al uso de zapatos muy altos o de tacones muy altos, los cuales hace que se pierda el equilibrio, o en pacientes obesos, alteraciones a nivel del equilibrio o del nervio estatoacústico. Entonces son factores que pueden predisponer a este tipo de fracturas, o en pacientes de la tercera edad, en los cuales su equilibrio ya tienen alteraciones y con algún tapete o algo suelen caer. Ahora, no se ve muy bien, pero la fractura puede ser unimaleolar cuando afecta a un solo maleolo, tiene una incidencia del 66%, como lo vemos representado en esta figura. Bimaleolar, el cual es de un 25%, en los cuales ambos maleolos van a estar lesionados, y trimaleolar cuando se fractura el maleolo posterior de la tibia, y la expuestas es de un 2% y se puede presentar en cualquiera de las otras presentaciones. Ahora, la clasificación se divide, o las más conocidas o más utilizadas a nivel mundial son, me faltó 3, la
pero bueno, dentro de las que tienen más se utilizan es la Weber o Weber, de acuerdo al nivel del trazo de fractura, y la Lau-Hansen, que se refiere al mecanismo del trauma. Ahora, la Lau-Hansen se va a dividir en 4 tipos dependiendo de cómo se realiza el mecanismo de lesión. Es una combinación, pueden ser por supinación o aducción, la tipo 1, pronación y abducción, pronación y rotación externa, o supinación con rotación externa. Como aquí lo dice, las primeras palabras es la posición que tiene el pie en el momento del accidente, y la segunda, la dirección que toma o por el sentido de la fuerza de esta posición. Entonces la dividen, por ejemplo, que la supinación y aducción en un estadio 1, que es ruptura del ligamento externo, avulsión del malleolo externo y una fractura horizontal o transversa infraligamentaria. Y en el estadio 2 es cuando ya se agrega una fractura del malleolo interno. La tipo 2 es en pronación y aducción. En el estadio 1 va a haber una fractura horizontal del malleolo interno, y en el estadio 2 va a haber una ruptura de los ligamentos peroneo-tibiales y ruptura de la membrana interósea, o ya va a haber una lesión de la sindesmosis, por así decirlo. Y en el estadio 3 se va a agregar a esto fractura del peroné. Entonces vemos cómo se desplaza de diferente, dependiendo pronación y aducción, cómo se desplaza y el mecanismo de lesión o el patrón de lesión que sigue el tobillo. Ahora, con pronación y rotación externa también se va a dividir en 4 estadios dependiendo el grado de lesión. En el estadio 1 va a ser fractura del malleolo interno, en el estadio 2 va a ser ruptura del ligamento peroneo tibial anterior, en el estadio 3 ya va a haber una fractura del peroné oblicua de abajo hacia posterior, de abajo hacia posterior, y puede ser alta o baja dependiendo del grado de intensidad de la lesión, que sería compatible con una C alta de Weber o Weber, y el estadio 4, que va a ser una ruptura del ligamento peroneo tibial posterior con la membrana interósea. Ahora, la supinación con rotación externa también se va a dividir en 3 estadios. En el estadio 1 va a haber ruptura del ligamento peroneo tibial anterior y avulsión de su inserción. En el estadio 2 va a ser una fractura espiroidea del malleolo externo con ruptura del ligamento peroneo tibial posterior, y en el estadio 3 ya va a ser una fractura del malleolo interno. Ahora, la clasificación de Weber lo hace dependiendo del nivel del trazo de la fractura, tomando en cuenta a la sindesmosis. Entonces se puede dividir como infrasindesmal, transindesmal y suprasindesmal, o infrasindesmal o tipo A, que es normalmente con una fractura transversa del peroné por debajo de la sindesmosis. El malleolo medial normalmente puede estar intacto, y el mecanismo de producción es por una inversión de tobillo, y son fracturas generalmente transversas. La siguiente, por favor. En las transindesmóticas o tipo B del peroné tiene una fractura oblicua o ascendente. Se puede acompañar de fracturas transversales del malleolo medial. El mecanismo es por eversión, y el trazo de fractura inicia a nivel del plafón tibial, extendiéndose proximalmente de manera oblicua o espiroidea, y el 50% de estas fracturas son quirúrgicas. Se puede utilizar clavos o placas, como lo vamos a ver en la siguiente charla. Y las suprasindesmóticas o tipo C, que donde el peroné se va a encontrar lesionado o fracturado por arriba de la sindesmosis. Puede presentar o no una fractura transversa el malleolo medial,
y el mecanismo es por aducción y rotación. Ajá. Dependiendo de la literatura, pero el 80% de las fracturas que son suprasindesmales tienen lesión de la sindesmosis. Alguna literatura refiere que es el 100%. Entonces, todas las fracturas que son tipo C requieren de un tratamiento quirúrgico. Y hasta aquí nos vamos a quedar en esta charla. La siguiente plática será acerca de la valoración radiológica y el tratamiento de este tipo de fracturas. Y de parte de Top GDL, así como todas las personas que elaboramos, les damos una felicitación a todos los colegas en nuestro día, el día de mañana. No sé si existe alguna pregunta aquí o alguna pregunta en las redes. ¿No? Sí. ¿Hay alguna manera de saber clínicamente si el paciente tiene lesión de la sindesmosis? Digo, obviamente nosotros lo valoramos por el trazo de fractura. Te lo pregunto porque la cuestión surge con un paciente de que yo le explicaba la probable lesión de esa zona y el paciente tenía duda en ese sentido. Yo le expliqué mediante la radiografía, pero si existe algún método clínico o algo que podamos hacer para determinar si hay lesión a nivel de la sindesmosis. Pues clínicamente lo único que pudiera demostrar, y eso es de manera parcial por la resistencia que presenta el paciente en este tipo de lesiones, sería lo equivalente a lo que se hace en el quirófano de la maniobra de Cotton, que es tratar de mantener la tibia y llevar el peroné hacia la parte anterior. Si sabemos que tiene cierto grado de movimiento, pues sabemos que la sindesmosis está lesionado, pero para poder realizar este tipo de maniobras, generalmente el paciente no nos lo permite porque es algo doloroso. Entonces de por sí tiene el dolor de la fractura, el aumento de volumen, y entonces sería algo muy poco significativo para poder explicar. Más bien sería en base al trazo de fractura, que nosotros sabemos que una C está siempre lesionada, o una B la literatura refiere que el 50, pero nuevos artículos refiere que puede llegar hasta un 80%, y de hecho muchos ya la consideran como que existe lesión de la sindesmosis desde la B, y pues la SA no tiene lesión de la sindesmosis. No sé si alguien más sepa algún, pero clínicamente sería difícil. Muy bien. Y comentario, felicidades porque está muy bien explicado el complejo para la estabilidad del tobillo, que es una articulación pues reina, ¿no? Y a mí me gusta llamarle así porque es sumamente importante para la marcha. Un tobillo doloroso no permite caminar de manera cómoda. Hay personas que se adaptan con una rodilla lastimada y pues siguen caminando, ¿no? Pero el tobillo es esencial que sea congruente. Sí, muchas gracias por el comentario, y también en base a esto, pues plantearnos como ortopedistas. Muchas veces decimos, voy a entrar a un tobillo, es algo muy sencillo, pero en realidad es porque no comprendemos la biomecánica de la articulación y todos los movimientos y los pequeños factores que tenemos que cuidar al tratar de reconstruir esta articulación. Entonces la siguiente trataremos de enfocarnos en esto para poder dar algunos tips. Muchas gracias y nos vemos la siguiente semana.